en el baño. Muy bien, nos saludamos cuando sale. Qué bueno es el Señor. Ay, 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 ay. Vamos a las palabras rápido. Quiero trazar unas palabras y quiero ser explícito con lo que vamos a hablar en esta mañana. Y de verdad que el Espíritu Santo ha estado tratando conmigo de manera muy peculiar. Y les voy a decir de dónde sale esta palabra. Estuve hablando con un pastor amigo llamado Javier Román. Me llama este hombre, estuvimos hablando. Estuve compartiendo cuando uno habla con los pastores, cuando uno habla con apóstoles, ¿no? Regularmente pues uno habla cosas que no habla con la mayoría de la gente. Así que estuve compartiendo algunas cosas que me han estado aconteciendo, que me han estado pasando. Y estuvimos hablando de aquel hombre que cambió, hermano. Y aquel hombre, ese hombre es un hombre que te dice las cosas en blanco y negro, aunque te duela. Y muchas veces es bueno que te hablen así. Así que estuvimos hablando y ahí estábamos compartiendo y me dijo varias cosas que en aquel momento no entendía, no tenía claro, pero aquel hombre me abrió los ojos. ¿Y saben una de las primeras cosas que me dijo? Me estás pasando toda una semana quejándote y no le has dado gracias a Dios. Cuando me dijo así dije, es verdad. Has pasado una semana quejándote y no le has dado gracias a Dios. Hay ocasiones donde Dios quita cosas de tu lado que te duelen, pero son para bendecirte. Hay momentos donde Dios saca cosas de tu lado y te duelen, pero son para bendecirte. No todo lo que se ha ido de tu vida se lo ha llevado el diablo. El pastor, el diablo me robó mi esposo, el diablo no. ¿Sabes qué? Quizás Dios te lo quitó porque tu esposo era un abusador, porque tu esposo era un maltratante, porque tu esposo... No todo lo que se ha ido de tu lado se lo llevó el diablo. Hay ocasiones que viene el río de Dios a sacar cosas que están en el medio, impidiendo tu caminar, tu fluir. Y muchas veces no entendemos esto porque nos duele ver partir gente que amamos. Pero dile que a su lado, que se lo lleve el río. ¿Y quién dijo eso, pastor? El profeta Jiménez Santa Rosa. Que se lo lleve el río. Así que cuando este hombre comenzó a decirme todo esto, el Espíritu de Dios comenzó a impactarme, comenzó a hablarme. Y anoche estuve con algunas 3-4 horas buscando, divagando en cómo poder manejar esta palabra, cómo poder incorporarla, cómo ponerla en su lugar. Y ¿sabes qué? No pude hacerlo. Anoche estuve 3-4 horas y buscaba cómo acomodar los versículos, no podía. Pero esta mañana me quedé en mi oficina, llegué temprano y el Espíritu comenzó a ubicar cada versículo en su lugar. Y hoy quiero predicar bajo el tema: no todos irán contigo. Dile que a su lado, no todos irán contigo. Porque yo no sé si a ti te ha pasado y después de identificar con esto, que hay gente que ha comenzado algo contigo, pero te han dejado a la mitad y no lo han terminado. Yo no sé si yo le estoy hablando a gente que comenzaron con alguien y de momento miraste para el lado y como que no estaba y dice, a Dios lo que se metió, aquel que me prometió amor delante del altar, aquel que dijo que estaría conmigo hasta la muerte, aquel que me amaba, aquel que me besaba, aquel que me apretaba, aquel que decía, yo voy a estar ahí, yo te voy a apoyar, pero de repente como que no estaba. ¿Sabes qué? Hay momentos donde gente que comenzaron contigo, el río se los va a llevar. Porque no todo el mundo está apto para meterse en un fluir, en un torrente fuerte del río. Hay gente que sabe nadar en ciertos niveles del río, pero hay otros que cuando el río comienza a aumentar se ahogan porque las fuerzas le faltan para poder navegar en el río. Así que no todo lo que se ha ido en tu vida ha sido el diablo. Muchas veces el río de Dios se lleva cosas. Oye, y qué bueno el Dios que esta mañana comenzamos la oración y el coro comenzó, el río, y decía, Señor, gracias, porque vamos a hablar del río. Para mí es esto. Hoy quiero hablar un poco de lo que significa estar conectado a la fuente. Y escuche bien, la fuente que te conecta con Dios es el río. Porque el río, cada vez que usted oye río, cada vez que usted oye agua, cada vez que usted oye arroyos, cada vez que usted oye mar, cada vez que la palabra hace alusión a lo que es agua, en la palabra está hablando del Espíritu. Así que lo que nos conecta a nosotros a Dios es el Espíritu Santo. Y tienes que estar conectado al río para que tú puedas dar frutos. Es imposible que des frutos si no estás conectado al río. Vaya conmigo al Salmo número 1, Salmo número 1. Salmo número 1. Vamos a comenzar allá. Salmo número 1. Salmo número 1, versículo 1 al 3. Mira lo que dice allá. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su deleite.
y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo, no algunas cosas, todo lo que hace prospera. Tu prosperidad será definida o tendrá que ver con donde tú estés plantado. Hay gente que quiere prosperar pero no se plantan en un lugar. Hay gente que quiere prosperar pero están simplemente en el lugar, pero el hecho de que tú estés en el lugar no significa que estés plantado. El hecho de que tú estés en un lugar no significa que estés plantado. Por eso, cuando viene la corriente del río, la misma corriente del río que alimenta un árbol es la misma corriente del río que se lo puede llevar. Todo depende de cuán sembrado esté el árbol. Usted no ha visto cuando viene un huracán, el río se sale de su cauce, el movimiento del río es impetuoso y hay árboles que se quedan estáticos, pero hay árboles que se lo lleva el río. ¿Por qué? Porque el árbol que está plantado, cimentado, el árbol que tiene buenas raíces, puede venir cualquier corriente y no se irá con la corriente, sino que la corriente alimentará para que esa corriente que esté alimentando esas raíces pueda dar fruto y el fruto sea permanente. Dice que dará fruto en su tiempo si está plantado junto a corrientes del río y que su hoja no caerá. Cuando me dice que la hoja no caerá, lo que me habla es de fruto permanente. Por eso usted ve que hay gente dentro de la casa que dan fruto por un tiempo, pero luego usted los ve como se secan como liguera. Y son gente que dan frutos temporales. Pero ¿sabe qué? La gente que está plantada junto a aguas del río, que está conectada al Espíritu de Dios, sus frutos son permanentes. Por eso el libro de Gálatas nos habla de los frutos del... Para que puedas dar frutos tendrás que estar conectado al Espíritu. Es la única forma de dar frutos. Así que hay cosas que se las va a llevar el río y hay cosas que el río puede alimentar. Entonces la pregunta es, ¿me estás visitando o estás plantado? Porque hay gente que llega a la congregación porque se sienten bien, porque les gusta la alabanza. Ay, qué bueno, ese grupo está tremendo. Hay gente que llega a la congregación porque le gusta el abrazo que le da el ujier, pero ¿sabe qué? Tu fruto no dependerá ni del abrazo que te da el ujier, ni del buen devocional. Tu fruto dependerá de cuán conectado estés a la atmósfera del Espíritu que se está moviendo dentro de la casa. Por eso usted ve que dentro de la misma iglesia pueden haber gente prosperando y gente que siempre está en el mismo. Y usted dirá, ¿pero por qué? Si están recibiendo la misma palabra, están en la misma atmósfera, en el mismo fluir. ¿Por qué unos avanzan y otros se quedan? Porque todo depende de cuán conectado, de cuán plantado, de cuán cimentado estén tus raíces en ese lugar. Y sabes que tus raíces tendrán que estar cimentadas no en cualquier lugar, sino junto a aguas de río. Por eso es que no todos irán contigo. Porque habrá gente que podrán caminar contigo en ciertas dimensiones, pero cada vez que viene un fluir fuerte del Espíritu, lo que viene no es para romper ni para divagar, lo que viene es para aumentarte a otra dimensión. Y hay gente que fluyeron contigo en esta dimensión, pero que cuando tú subas a la próxima dimensión, mirarás para el lado y no estará nadie. ¿Por qué? Porque no han entendido el fluir del río y se van con el río, pero no suben con él. Vaya conmigo al libro de Samuel. Vamos a explicar esto un poco. El libro de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 30. Primera de Samuel, capítulo 30. Hablemos un poco de esto. Mira lo que dice ahí. Primera de Samuel, capítulo 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y la habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos.
Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Digan conmigo, estaban cansados todos. Estaban cansados todos. Dice que cuando vieron la escena, dice que todos lloraron hasta cansarse, hasta que le faltaron las fuerzas. Porque hay problemas, hay situaciones que te van a pegar y te van a quitar las fuerzas. ¿Saben qué? Dentro de la congregación hay gente que quizás está pasando por un problema más arduo que el tuyo, pero aún así siguen caminando hacia lo que Dios habló. Porque no depende de tus fuerzas, depende de sus fuerzas. Y miren bien lo que pasó aquí, porque es importante e interesante lo que sucede aquí. Dice que las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, del Carmel, también era cautiva. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová. Porque hay momentos donde la gente que te rodea, cuando te ven en problemas, lo que querrán será aprenderte en vez de ayudarte. Porque cuando todo está bien, todo el mundo te quiere abrazar y levantarte las manos, todo el mundo celebra contigo. Pero cuando viene el momento de angustia, cuando la gente ve que la cosa se está poniendo como un poquito mala, ahí es que tú sabes quiénes son los que realmente están plantados contigo. Porque hay quienes querrán tirarte piedra, pero hay quienes te dirán, vamos para adelante, esto no se ha acabado, estamos juntos en esto, vamos a seguir caminando. Y dice que la gente, cuando vieron aquello, dice que hablaron de apedrear, no a cualquier persona, hablaron de apedrear al ungido de Jehová, al que Dios había puesto como líder, al que había ganado algunas batallas, al que los había llevado hasta aquel lugar, aquel hombre que había puesto Dios en dirección de aquel pueblo. Ahora, como el pueblo vio que aconteció algo que a ellos no le agradó, inmediatamente le echaron la culpa al líder, porque regularmente cuando pasa algo, ese pastor, regularmente cuando la gente no está metida en el río y sucede algo en sus hogares, inmediatamente le echan la culpa. Le pregunto a usted, ¿usted ha escuchado a alguien en alguna ocasión que se haya ido de una iglesia hablando bien del pastor? Siempre el pastor tiene la culpa. Siempre el líder, al líder es el que apedrean. Entonces esta gente, ahora viendo que la cosa se había tornado un poco difícil, hablaron de apedrear al líder en vez de apoyar al líder. En vez de decirle a David, si hasta aquí hemos llegado y Jehová te escogió, algo Dios va a hacer en medio de nosotros, Dios va a hacer algo, Dios va a cambiar las circunstancias, estamos contigo. No hables de apedrear al líder, únete al líder, porque sabes que tu solución la tiene el líder. Tu solución la tiene el líder. Tu destino profético está atado a la boca de tu líder. Dice la palabra, creed en Jehová y estaréis seguros. Creéis en sus profetas y seréis prosperados. Dios te da seguridad, pero el profeta te desata lo que Dios ha hablado para tu vida. El profeta, a través de la palabra, te da dirección hacia donde Dios te va llevando. Por eso es que hay mucha gente que no crece, porque están de iglesia en iglesia, no echan raíces y siempre están brincando aquí y allá. Oyen una palabra acá, pero oyen otra acá, pero oyen otra acá, y no tienen dirección. Ahora miren lo que aconteció. Dice que David se fortaleció en Jehová. ¿Saben por qué? Porque hay momentos donde no tendrás a nadie que te dé una palmadita. Hay momentos donde no tendrás a nadie que te esté victoriando y levantándote las manos. Pero estamos muy acostumbrados a que cada vez que pasa algo, vengan y nos abracen, vengan y nos digan tranquilos, vamos para adelante. Pero hay momentos donde no vas a recibir ni una llamada y vas a tener que fortalecerte tú mismo en tu casa, en Jehová. Vas a tener que mirarte en el espejo y decir, olvídate, vamos para adelante. El pastor no me llamó, vamos para encima. La hermana no me llamó, los pastores no me llamaron, vamos para encima. Porque ¿sabes qué? Tienes que fortalecerte, no en mí, no en los pastores, tienes que fortalecerte en Jehová. Él fue el que te llamó, Él es tu roca, Él es tu castillo. Y David, cuando vio esto, dijo, yo me voy a fortalecer en Jehová. Ellos me dejaron arrollado, pero Jehová es mi refugio, mi fortaleza. ¿De quién temeré? No temeré lo que pueda hacer el hombre si Jehová está conmigo. Dice que David se fortaleció. Dile, fortalecete en Jehová y olvidarte del resto. Ahora, miren lo que aconteció. Dice que David se fortaleció en Jehová. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos,
porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Note bien que Dios le dijo al líder: ve y persigue. No se lo dijo a sus hombres. Y ahora los que estaban hablando de apedrear a David tuvieron que ver a David volver a la reunión y decirle: así ha dicho Jehová, así ha dicho el Dios de los ejércitos, vamos y persigamos a esta gente. Primero querían apedrearlo, pero ahora cuando vino por la palabra de Dios le dijeron: vamos contigo, vamos contigo. Porque saben que dentro de las iglesias hay mucha gente que están esperando escuchar lo que quieren escuchar y no lo que Dios le quiere decir. Y habrá momentos donde Dios te dirá cosas a través del profeta que a ti no te van a gustar, pero como quieres escuchar lo que te conviene o lo que quieres escuchar, entonces quieres apedrear ahora al profeta, al mismo que antes decía: ay, qué bueno, qué rico, te amo, vamos para adelante, porque te daba la palabra que te gustaba. Ahora cuando te dio una palabra de corrección, ahora cuando te dio una palabra de dirección, ahora cuando te dijo las cosas claras, estás apedreándolo. Porque no siempre escucharás lo que quieres, sino lo que Dios te quiere decir. ¿Usted cree que yo quería escuchar todo lo que me estaba diciendo el pastor? ¿Sabe qué me dijo? Eres un bobo, no has aprendido nada. Y le decía yo al pastor: tenía ganas de engancharle el teléfono. No has aprendido nada, papá. 4 años y medio perdido. Y empezó a darme pam, pam. Lo que me dio fue una catinga. Una catimba por teléfono. Y yo tenía deseo de engancharlo, pero ¿saben qué? Me quedé escuchándolo, porque dentro de lo que no me gustaba, el Espíritu me estaba ministrando. Hay cosas donde el Espíritu te va a ministrar dentro de lo que no te gusta. No siempre el Espíritu te va a ministrar dentro de lo que te gusta, dentro de tu comodidad. Porque hay momentos donde el Espíritu viene a traer corrección para que vuelvas al camino y para que puedas entrar a aquello que Dios preparó para tu vida. Pero tenemos que entender esto. Así que ahora, los mismos que hablaban de apedrear a David, ahora dijeron: vamos contigo. ¿Pero por qué le dijeron vamos contigo? Porque ahora David vino con una respuesta que ellos querían escuchar. Dios me ha dicho que vayamos y que busquemos a nuestras mujeres y a nuestros hijos, porque nos las va a devolver. Entonces habla todo el mundo. Porque cuando el profeta te dice: Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, todo el mundo hace. Pero cuando el profeta te dice: lo que hiciste estuvo mal, tienes que corregirlo. Esta es la carne, pastor. Así que ahora los 600 fueron a la guerra porque escucharon lo que querían escuchar. Dios nos va a devolver, Dios nos va a devolver, vamos a pelear, Dios está con nosotros. Entonces ahora se alegraron. Y dice que salieron con él. Ahora diga conmigo: todos estaban cansados. Todos estaban cansados. Partió pues David, versículo 9. Él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que, cansados, no pudieron pasar el torrente de Besor. ¿Y qué es el torrente de Besor, pastor? El torrente de Besor significa una torrente, una corriente de agua fuerte, una corriente de río caudalosa. Y dice que llegaron allí los 600 hombres, estaban todos bajo el mismo cansancio, pero vieron unos que no pudieron pasar. La pregunta entonces aquí es: si estaban todos bajo el mismo cansancio, ¿por qué hubieron unos que no pudieron pasar? Porque esos que no pudieron pasar no le correspondía ver la victoria que Dios iba a hacer al otro lado del río. Y ahora dice que se quedaron 200, pero me gusta el versículo 10 porque dice: mas David continuó con los 400 que pudieron pasar. ¿Sabe qué? Hay momentos donde gente se va a quedar, pero hay que seguir para adelante. Hay momentos donde gente va a desaparecer, no porque el diablo lo quitó, no porque vino el diablo les hizo algo, es que simplemente no estaban preparados para pasar el fluir del Espíritu en ese momento, porque ese torrente lo que está hablando es del fluir del Espíritu. No había manera que ellos ganaran al otro lado a menos que se sumergieran en el río. Hay momentos donde tu cansancio no se te va a quitar a menos que te sumerjas en el torrente de Besor. Hay momentos donde tu cansancio no te va a soltar a menos que te metas en el río. Aquellos 200 no pudieron entender el fluir que había en el río y dijeron: si nos metemos ahí nos vamos a ahogar porque estamos cansados. Pero hubieron 400 que dijeron: aunque estamos cansados,
vamos para adelante. Yo no necesito 1000, 2000, yo necesito algunos que se hayan entendido de cómo fluir en el río, que se atrevan a pasar conmigo al otro lado, porque ¿saben qué? La victoria de la iglesia no está en este lado, está al otro lado del río. Hubieron 200 que no pudieron pasar el torrente, bajo el mismo cansancio, bajo la misma circunstancia, pero 200 se quedaron. ¿Y sabe dónde fue la victoria mayor? No fue donde se quedaron con 200. La victoria mayor fue al otro lado del río. Y dice que David dijo, bueno, se quedaron, tranquilo. David no se molestó con ellos. David dijo, ¿están cansados? Tranquilo. David logró entender que aquella victoria no era para compartirla con aquellos 200. Sí el botín, pero no la victoria. No entiendo, pastor, no entiendo. Mire, vamos a hablar un poco de quién hablamos. Vamos a hablar de Miguel Cotto. Se levanta Miguel Cotto, entrena fuertemente, va al cuadrilátero, pelea y obtiene una gran victoria, pero su esposa goza del botín. El que goces del botín no significa que eres parte de la victoria. ¿Qué te quiere decir con esto, pastor? Que hay gente dentro de las iglesias que gozan del fluir que hay dentro de ella, no porque sean parte de la victoria, sino porque simplemente están allí, y al estar allí son partícipes del botín. Pero eso no te incluye en la victoria. Lo que te incluye dentro de la victoria es que te metas en el río. Lo que te incluye en la victoria es que te atrevas a pasar el río junto con el líder. Lo que te mete en la victoria y te hace partícipe de ella, porque no es lo mismo que yo regrese y te diga, tuvimos una gran victoria al otro lado, a que tú digas, yo estuve del otro lado y vi cómo fue la victoria, yo vi cómo fue que Dios peleó con nosotros, yo vi cómo fue que Dios lo hizo. ¿Sabes qué? Si te quedaste, a Dios te dije, papá, yo voy hacia el otro lado del río, yo no me voy a quedar en el torrente, mi victoria no está en este lado, mi victoria está al otro lado. Yo no sé si tú me estás entendiendo, pero si me estás entendiendo, dile que a tu lado, es tiempo de meternos en el río, es tiempo de meternos en el fluir de Dios, es tiempo de meternos en una nueva dimensión de gloria que Dios traerá a esta casa. Conéctate, plántate, métete en el río para que seas partícipe de la victoria y no simplemente del botín. Hay gente que está esperando que regresemos con el botín, y cuando regresemos con el botín no hay problema, lo vamos a compartir. Pero ¿sabe qué es lo más delicioso? Disfrutar del botín porque viste la victoria. Dice que 200 se quedaron. Ahora mira lo que dice, versículo 16, hablando de un hombre que se encontró, dice, y los llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. 17, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó. Todo lo recuperó. ¿Saben? Hay momentos donde el enemigo se mete y te roba terreno. Hay momentos donde el enemigo se mete y toma cosas que no le pertenecen. Hay momentos donde el enemigo se mete y cuando tú miras para allá dices, ¿y qué pasó aquí? No te diste cuenta de lo que el enemigo hizo. Pero ¿saben qué? Tienes 2 cosas. O lloras hasta que te faltan las fuerzas y te cansas y no te metes en el río, o lloras hasta que te faltan las fuerzas, consultas a Jehová y Dios te dice, pasa el río porque al otro lado te voy a devolver todo lo que el enemigo te robó. Hay gente que aún no han recuperado lo que el enemigo les robó hace mucho tiempo. ¿Saben por qué? Porque no se han atrevido a meterse en el río. De la única manera que vas a recuperar lo que Dios te prometió, lo que Dios te habló, es metiéndote en el Espíritu. Porque ¿sabes qué? La iglesia, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Tienes que meterte en el río. ¿Saben qué? Miraba yo en estos días, cuando el Espíritu me impresionó con esto, miraba yo en estos días estas carreras de los rápidos. Yo no sé si usted ha visto esto. Y miraba yo en internet la entrevista que le hicieron a un hombre.
Un hombre que se dedica a participar en estas carreras de rápido. Y sabe que en estas carreras de rápido hay piedras, hay rocas, es muy peligroso. Y cuando entrevistaron al hombre, mire lo que el hombre dijo. Lo importante es dejar que el río te lleve. Y la persona que estaba entrevistando le dijo, ¿y para qué es el remo? El remo es simplemente para darte dirección y despegarte de la río. Porque cuando tú te metes en el río, tú no tienes que hacer fuerza. Cuando tú te metes en el río es tan caudaloso que el mismo río te va llevando. El remo es simplemente para que puedas esquivar los estorbos que hay en el camino. ¿Y sabes de qué te vendrá la victoria? Dijo el hombre. Cuando estás en el torrente es tan fuerte que muchas veces esquivando las piedras, muchas veces tratando de remar para que el barco coja, se te cansan los brazos. Y dijo él, tu victoria dependerá de cuán dispuesto estés a seguir remando aun cuando estés cansado. Tu victoria dependerá de cuán dispuesto estés a seguir haciendo lo que te corresponde hacer aun cuando estés cansado. Aquellos 200 no entendieron eso y como estaban cansados no estuvieron dispuestos a seguir haciendo lo que les correspondía hacer. ¿Saben lo que le correspondía hacer a aquellos 200? Pasar el río con aquellos 400 y con su líder. Y dice que se quedaron al otro lado del río, pero ¿saben qué dice? Que David recuperó todo. ¿Saben una cosa? Dios, cuando va a enviar gente a la guerra, donde los prueba es en el río. De verdad, pastor, sí. Tú puedes venir elegante, puedes venir bonito, chulo, pomposo, pero eso no impresiona a Dios. Lo que impresiona a Dios es saber que tú sabes fluir y manejarte en el río. Libro de Jueces. Búscalo, Jueces. Dile que está a tu lado, si vas a la guerra, condúcete en el río. Libro de Jueces, capítulo 7. Libro de Jueces, capítulo 7. Esta historia nos habla de un hombre llamado Gedeón. Y dice que ahora Gedeón fue llamado a sacar, a libertar al pueblo, porque los madianitas estaban oprimiendo al pueblo. Y cada vez que venía el tiempo de la cosecha, los madianitas venían y tenían a Israel de punto. Pero ahora Dios dice, no, voy a levantar a un hombre llamado Gedeón. Y este hombre es el que va a libertar al pueblo de Israel. Y dice que lo envió a la guerra y dice que habían 22,000. Y dijo el Espíritu, ¿saben qué? Son muchos. Así que pregona que el que tenga miedo se vuelva a su casa. Y dice que en aquel día se fueron un montón. Porque hay gente que se van porque tienen miedo. Pero hay otros que se van porque no saben manejarse en el río. Ahora miren lo que dice, versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas. ¿Dónde los probó Dios? Las aguas. Dios no los probó en el campo con la espada. Dios no los probó a ver cómo se manejaban con el escudo. Dios los probó en las aguas. Agua es tipo y sombra del Espíritu. Dios prueba a sus hijos en el Espíritu. Porque ¿sabes qué? Lo que te conecta a ti con Dios es el Espíritu. Y ahora para Dios reconocer que tú eres un buen guerrero, Él tiene que reconocer el Espíritu que hay en ti. Por eso cuando Caleb regresó, dice que 10 dijeron no se puede, pero Josué y Caleb dijeron sí se puede. ¿Y saben lo que dice la palabra? Y Caleb heredó la tierra por cuanto hubo en él otro espíritu. Porque lo que te aprueba para la guerra no es tu indumentaria, no es cuán útil seas, no es cómo sepas manejar la espada y el escudo, es cómo sepas manejarte en el Espíritu. Y hay gente dentro de las iglesias que no están conectadas al Espíritu, que están conectadas al pastor. Y esto no se trata de que te conectes conmigo. Esto se trata de que te conectes con el Espíritu que está conmigo. Porque dice que cuando estaban allí en el aposento alto, dice que estaban todos en el mismo Espíritu. Eso dice cuando sí dice que estaban todos unánimes.
en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, en una misma dirección. Y dice que entonces descendió el Espíritu Santo y los llenó, y les dio lenguas y les dio poder. ¿Pero por qué sucedió esto? Porque estaban todos en el mismo Espíritu. Yo no necesito que tú te conectes conmigo, yo necesito que te conectes con el Espíritu de Dios, porque si te conectas con el Espíritu de Dios, estarás conectado conmigo, porque el mismo Espíritu que me dirigirá a ti será el mismo Espíritu que me dirigirá a mí. Y muchas veces estaremos pensando lo mismo sin ni siquiera hablarlo. De eso se trata. Así que dice, llévalo al agua. Y allí te los probaré. Mira lo que dice. Dice que le dijo a Gedeón, llévalos al agua y allí te los probaré. Yo imagino que Gedeón tiene que haber dicho, pero ¿qué tiene que ver guerra con agua? ¿Cómo los va a probar en el río? En vez de probarlos aquí en el campo, a ver cómo se manejan con la espada, cómo mueven el escudo, cómo disparan con el arco. Pero ¿qué rayo tiene que ver el río? ¿Cómo que rayo? No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu. Hay gente que son diestros con las espadas y con el arco, pero están colgados en el Espíritu. Entonces a mí no me interesa que tú seas diestro con el arco y con la espada. No me interesa que sepas manejar bien el escudo. Me interesa que estés conectado al Espíritu. Por eso cuando David fue frente a Goliat le dijo, tú vienes contra mí con espada, jabalina y lanza, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, el cual tú has provocado. David le estaba diciendo, tú puedes tener la jabalina, puedes tener las rodillas, puedes tener el escudo, puedes tener el casco, pero lo que te va a vencer es el espíritu que está dentro de mí. David le estaba hablando a Goliat en el espíritu, por eso la piedra que le dio todavía no la han despintado todavía, no han encontrado la piedra todavía. Porque no es con espada ni con ejército, es conectándote al espíritu. Es allí donde Dios te va a probar, es allí donde Dios sabrá de qué tú estás hecho. Dame un momento para probar de qué estoy hecho. ¿Qué es eso? No sé. Mira lo que dice. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya, esté contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, tal no irá. ¿Quién quitó la gente? ¿El diablo o Dios? Hay gente que Dios quita porque te estorban en el camino. Hay gente que Dios quita porque te fueron funcionales para una cierta etapa. Hay gente que Dios quita porque fueron funcionales en una cierta dimensión. Hay gente que Dios saca porque fueron funcionales en una cierta esfera. Pero para la esfera que Dios te lleva ahora, no puedes fluir al lado de ese cabezón, no puedes fluir al lado de ese... No puedes, porque no te va a ayudar en nada, no te va a aportar en nada. Por eso es que Dios los lleva al río y en el río se ahogan. Hay dos maneras de pasar el río: o ahogado o nadando. Hay dos maneras de pasar el río. Dile que a tu lado, ¿sabes nadar? Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Hubieron 300 que supieron cómo manejar el agua. ¿Sabe por qué? Note bien lo que le dice Dios: los que lamieren el agua con su mano, esos irán contigo a la guerra. Los que se doblen y beban del agua del río, esos los pondrás aparte. ¿Y qué tiene que ver esto? Yo te lo he explicado otras veces. En esta guerra donde estamos, que es una guerra espiritual, Dios quiere gente apercibida. Y si te doblas a beber agua y metes la cabeza en el río, ahí mismo el enemigo te va a cortar la cabeza y se la llevará al río. Pero en el mismo río tú puedes tomar el agua
a percibir. Hay gente que se mete en el río y se olvida de lo que está a su alrededor. Hay gente que se mete en el río y muchas veces ni se dan cuenta que el hermano que está al lado está en una necesidad tan impresionante. Hay gente que se mete en el río, pero muchas veces no se dan cuenta que el que está al lado necesita una ayuda, necesita una mano, necesita algo, una palabra, y estás ahí envuelto en el río. Pero ¿sabes qué? Dios no te mete en el río para que te disfrutes del río solo. Dios te mete en el río para que puedas hacer de bendición a los que están a tu lado, a los que están al lado. Por eso hay que estar en el río, pero apercibido. En el río, pero apercibido. En el río para percibir. Dios va a probar a su pueblo, no en la batalla. Porque Dios no te va a mandar a la batalla sin antes probarte en el río. ¿De verdad, pastor? Libro de Josué. Vamos a la conquista de Jericó. Y cuando usted va al libro de Josué, va al capítulo 6, usted verá que el pueblo conquistó a Jericó. Pero si usted regresa al capítulo 3, usted verá que antes de la conquista de Jericó hubo que pasar el Jordán. No hay conquista ni se derrumba la muralla a menos que pases el río. Ellos no podían derribar la muralla desde el otro lado del río. Ellos tenían que meterse en el río, atravesar el río para luego conquistar. Y hay gente que quiere conquistar sin meterse en el río. Es imposible que conquistemos iglesia si no nos metemos en el río del Espíritu. Es imposible que conquistemos, que vayamos a lo que Dios ha hablado si no nos metemos en el río. Antes de que se derribe cualquier muralla en tu vida, tendrás que meter los pies en el Jordán. Antes de que se derribe cualquier cosa en tu vida, tendrás que someterte al fluir del Espíritu. Antes de que se derribe cualquier cosa en tu casa, en tu entorno, en tus hijos, en tu matrimonio, tendrás que meter los pies. Porque dice que los sacerdotes metieron los pies en las aguas del Jordán. El Jordán fue abierto y el pueblo pudo pasar. Pero ¿sabe qué cosa tan tremenda? Que hasta que los sacerdotes no metieron los pies, Dios no permitió que el pueblo pasara. Dile a tu lado, ¿quieren conquista? Mójate los pies. ¿Sabe qué? Jesús conocía este principio.